quisiera empezar señalando dos diferencias y media con lo que es habitual en mis intervenciones. Algunos que me conocéis sabéis que cada uno tiene su estilo de intervenir y el mío es conocido y quizás ya por tanto repetido y un poco aburrido. Pero hoy haré dos diferencias y media. Una, que usaré la lengua castellana como vehículo de comunicación en respuesta a la solicitud de las personas residentes en Venezuela y de algunos medios de comunicación de América Latina y el Caribe que me lo han pedido para poder compartir y difundir allá algunos elementos que plantearé en pocos minutos. Vaya mi saludo profundamente solidario a todos ellos, a todas ellas, y en especial a quienes han contribuido en estos días y estas noches recientes a alimentarme con su afecto y sus conocimientos los apuntes que voy a compartir hoy aquí, porque han sido desde el día 3 días y noches duras para ellos sobre todo, y también para los que hemos seguido con angustia, con emoción, con incertidumbre, con muchas preguntas lo que estaba pasando. La otra diferencia es que no voy a desarrollar una conferencia, que es otra de las cosas habituales, soltar un rollo de 1 hora y pico, ¿no? Que es lo mío, la incontinencia verbal. Yo creo que hoy no toca hacer una conferencia, ya lo ha dicho Irene. Simplemente voy a hacer un esbozo, una breve guión de temas expuestos del modo más sintético de que sea capaz, en un tiempo que permita algo que nos parece importante a la Asamblea Bolivariana, el coloquio, que nos permita la conversación. Y por tanto, como tenemos el tiempo, no podemos estar aquí hasta las 11 de la noche, estaremos hasta las 8:30, 9 menos cuarto, pues he de tener en cuenta esto a la hora de autolimitarme y de que se me autolimite, de que se me limite, perdón. Porque pensamos que la decisión que hemos tomado es, la Asamblea Bolivariana, al pensar este acto, que sea solo el que dé inicio a un ciclo. Pensamos que esto no ha de ser un bolet, un champiñón, una cosa rara, sino que ha de ser el inicio de un ciclo, porque a veces pasamos demasiado tiempo entre reflexión y reflexión y el mundo se está acelerando. ¿Y de qué manera? Lo que está ocurriendo. Y lo que dijimos en octubre ya se volvió viejuno, y entonces hay que ir dando. Y no se puede repetir siempre generalidades. Hay muchos aspectos que merece profundizar, que merece detallar, y eso no se pueden hacer todos en una charla que no sea las charlas que nos hacía el comandante Fidel Castro Ruz, del que este año cumplimos su centenario de su nacimiento y que lo vamos a celebrar, pero que él perfectamente tenía el derecho y la atención de millones de personas durante 7 horas, o el comandante Chávez, que hacía lo mismo en el presidente. Aquí solo podemos recordarlos con emoción, pero no intentar competir con el tamaño de sus discursos. Entonces, eso obliga a una limitación clara, ¿no? Pero en cambio sí que vamos a proponer a la Asamblea Bolivariana actos temáticos. Como ha dicho, iremos pensando y os haremos una propuesta de actos temáticos, monotemáticos, digamos, animados, ya que tenemos un cónsul cineasta, con una parte de documentación fílmica, de audiovisual, que puede ser útil también para que no sean tan plomo los actos que hacemos. Dicho esto, la otra media, digamos, la media es que yo normalmente vengo cargado de libros, es uno de mis defectos, venir con libros y empezar a enseñar libros. Hoy no traigo ninguno. Los voy a pasar en la bibliografía. Bueno, sí, perdón, ya me ha corregido bien el cónsul, si traigo uno, este pequeñito, que tiene un valor precioso, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la base, el fundamento que da sentido a un proyecto de transformación que sigue vivo, muy vivo, y que es referente para los pueblos de América Latina y del mundo, si se nos permite en Europa no ser tan eurocéntricos y empezar a aprender de América Latina. Entonces sí, he traído solo este libro, que no es poco.
No he traído libros, sino simplemente hemos pasado una hoja porque lo que sí hay es material, lo que sí hay es documentación. En la Asamblea Bolivariana pensamos que no se puede intentar transformar el mundo sin entenderlo. Es un pequeño detalle. Claro que no se trata solo de entenderlo, los filósofos han estado toda la vida entendiéndolo, hay que transformarlo, decía uno, con barba. Pero hay que entender, y entenderlo quiere decir, no hay más remedio que echar todos, que estudiar, que aprender cosas que van pasando, novedades a unas velocidades importantes. Claro, los datos están, donde no están es en las televisiones, donde no están es en los periódicos, en la prensa física y en buena parte de los espacios digitales que los ocultan, los tergiversan o los combaten con propaganda tóxica sin otro afán que el del amarillismo servil y banal con los poderosos, o el de sembrar una nube de falsedades para ahormar emociones, ahormar cerebros, para conseguir organizar el consentimiento de los gobernados de una manera pasiva, que es lo que nosotros queremos combatir con las verdades, con los datos, con las realidades de los pueblos en lucha. El guión que yo había pensado, y que os lo digo antes para que veáis que es imposible desarrollarlo, y entonces me limitaré a 2 o 3 puntos, pero que apunta ya a temas que vamos a ir tocando en próximas sesiones, para que se vea una cierta coherencia en lo que me parece a mí. Bueno, antes del guión decir una cosa. Yo no puedo evitar hacer una declaración de punto de vista que puede ser obvio, ¿no? Al estar claro que hablo no en nombre, porque la Asamblea Bolivariana de Cataluña es muy plural y tenemos cada uno nuestras reflexiones propias y a veces contrastadas, etcétera, pero nos une lo fundamental, claro, pero sí una declaración de punto de vista, y es que en estos momentos yo creo que es una mezcla, lo que yo siento y lo que sentimos, de dolor, de mucho dolor, y de rabia, y de indignación, de mucha indignación, las dos cosas a la vez. Sentimiento de dolor por lo obvio, porque han caído combatiendo camaradas venezolanos, cubanos solidarios, cubanos que no eran agentes infiltrados, como los que infiltran la CIA en los países, que eran parte de la estructura del convenio de solidaridad de Cuba con Venezuela, convenio de solidaridad que empezó ya en los tiempos del inicio de la Revolución Bolivariana de Chávez, no como algunos medios han dicho, seguramente Maduro se sentía en los últimos tiempos muy inseguro. Esta es la pastilla, no os preocupéis. Se sentía inseguro y por eso estaba rodeado de cubanos, porque no se podía fiar de su pueblo. Y estas tonterías, estas imbecilidades, lo dicen tertulianos en las televisiones públicas. O se lo creen o están sembrando de forma mercenaria la propaganda que les colocan los servicios de inteligencia de algunos países, de uno principal y otros muy potentes cercanos. Dicho esto, yo creo que el hilo, el esquema para entender lo que está pasando, perdón, porque es la del corazón, no sea que haya un accidente aquí. El hilo de lo que está pasando, yo creo que arranca, para entenderlo, arrancaría de pensar la centralidad, el papel del pensamiento y del ejemplo de Bolívar, de Simón Bolívar, como raíz del proyecto presentado por Hugo Chávez y respaldado por la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas desde su elección como presidente constitucional en diciembre de 1998 hasta su fallecimiento el 5 de marzo de 2013. La declaración de la Asamblea Bolivariana, que no sé si se ha repartido, se repartirá, vale, que hicimos en noviembre, cuando después del acto de octubre, que hicimos aquí con el panorama de lo que se venía, era un acto de alerta, hicimos una declaración que ahora se repartirá, porque yo creo que es vigente, porque es un poco el relato de cómo, de dónde arranca
la revolución bolivariana, que cumplía en diciembre 27 años, con la celebración de unas elecciones presidenciales que dieron la victoria a Hugo Chávez con el 56% del total de los votos escrutados. Así fue como llegó el dictador Chávez al gobierno. Lo que hizo esa votación es sí poner fin a 40 años de una cosa llamada régimen bipartidista, que eso sí era una dictadura de clase, una dictadura en términos de clase, porque hoy en día están los términos confundidos. Se habla de dictadura y democracia en términos políticos, cuando ya desde Aristóteles, hablando de dictaduras, hablaba en términos de clase. Y cuando ya en el siglo XIX quedó claro que o gobierna una clase dictatorialmente, aunque organizando el consentimiento de los gobernados. No siempre dictatorialmente quiere decir por la fuerza de las armas. Dictatorialmente quiere decir con explotación económica. Dictatorialmente quiere decir con dominación cultural, con opresión política, con desigualdad social provocada por eso. Eso es la dictadura de una clase sobre la mayoría. Pues frente a eso ha habido en la historia momentos, situaciones, circunstancias, ejemplos en que las clases subalternas, las clases dominadas, los de abajo, han desplazado a los de arriba, a la dictadura de los de arriba. Y eso es lo que los de arriba no consienten. No lo consintieron en las varias fases de la Revolución Francesa, hicieron todo lo que pudieron para acercar con veintitantos ejércitos a la Unión Soviética, a Rusia y a la Unión Soviética, con una guerra de 3 años que no fue guerra civil, fue una guerra imperial para derrotar al poder de los soviets, como lo hicieron con Allende en Chile, etcétera, etcétera, como lo han intentado durante 60 años con Cuba, con la República de Cuba, y como lo han intentado desde que Hugo Chávez Frías, de forma democrática, llegó al gobierno. A alguien que estaba colocado como un cromo en el frontispicio de edificios públicos o en los libros de texto, con una historia que era la narrativa de los dominantes. Simón Bolívar. Eso ha ocurrido en otros países. En México, Zapata, Emiliano Zapata, estaba en el frontispicio también del Congreso de Diputados del corruptísimo PRI. Y ahí estaba Zapata, que parecía que estuviera bendiciendo la corrupción del PRI desde el frontispicio. Con Bolívar ocurría lo mismo en Venezuela. Sí, era San Bolívar de los ricos, el San Bolívar inocuo, inofensivo. Y Chávez, estudiando, leyendo a Bolívar, se dio cuenta de que Bolívar tenía un potencial revolucionario, de que él era la revolución. Como dijo un comandante español colonizador que se enfrentó a Bolívar, y en un escrito, no voy a hacer citas porque si no es otro de mis vicios, pero hoy creo que se puede prescindir de las citas, pero ese comandante decía: él es la revolución, Bolívar. Ese lo entendió. Y Chávez también lo entendió. Y hizo, pues a lo mejor lo que hizo Marx con Hegel, volverlo del revés, ponerlo boca arriba, que estaba boca abajo, y a partir de ahí recoger el pensamiento y el ejemplo de Simón Bolívar como libertador. Libertador no solo desde el punto de vista de la independencia política, sino libertador de los pobres, de los de abajo, de los esclavos. Y a la vez de como libertador con un proyecto de unificación latinoamericana frente a las divisiones que los colonizadores imponían a los pueblos latinoamericanos, por un proyecto de unión latinoamericana. Eso Chávez lo vio, y Chávez vio que eso era fundamental para tener un proyecto nacional que recuperara una patria para los de abajo. Es lo mismo que en Cuba ha representado José Martí, recogido por Fidel y por la Revolución Cubana. Es lo mismo que en Nicaragua representó Sandino y fue recogido por los sandinistas. Un referente histórico que da sentido de patria, orgullo de patria a los ciudadanos, que a la gran mayoría invisibilizada por los poderosos. Y ese orgullo de patria es lo que están sintiendo hoy el pueblo de Venezuela, es lo que han descrito
tanto Irene como Encarna, que es una amiga y siempre tardo en decir su nombre, lo siento mucho, es lo que ellas han vivido, es lo que han contado, lo que han visto. Pues eso viene de ahí. Y que hoy, en la Asamblea Nacional de Venezuela, y cuando digo hoy quiero decir literalmente anteayer, en la reunión de la Asamblea Nacional se produjo esa unión nacional en torno a la patria, a la defensa de la patria frente a la soberanía, y que eso incluyera a la oposición democrática de Venezuela, porque otro de los bulos, otra de las falsedades, es pensar que esa señora a la que justamente le dieron un premio fabricado por un productor de armas, por un exportador de armas, que quiso blanquear su nombre, el nombre de Nobel, que era un exportador, blanqueador de armas, y con su riqueza dijo, bueno, ahora voy a poner un premio que me haga el greenwashing de mi época. Pues eso, ese premio, que también se lo han dado a otros, que han hecho lo mismo más o menos, aunque desde posiciones distintas. Un tal Obama recogió el premio y al cabo de poco lanzó una directiva que fue el inicio del bloqueo a Venezuela, de que Venezuela suponía una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos y había que defenderse de Venezuela, y ese otro con el premio blanqueado empezó a lanzar directivas de las que han salido ya más de 1082, 1083, tengo por aquí. 1085, dos más que me faltaban, ¿ves? 1085 medidas coercitivas unilaterales. Empezaron con Obama y han seguido con Trump. Entender el papel de Bolívar para el pueblo venezolano, entender el sentido profundo de pasar de hablar de Venezuela a hablar de la República Bolivariana de Venezuela, es importante para entender hoy el orgullo patriótico en la defensa de la soberanía, y para entender, por tanto, también la indignidad, el oprobio, la traición de los venezolanos que han clamado desde el 2002 para que los gringos intervinieran militarmente en su país para restaurarles los poderes que han tenido siempre y que pensaban que naturalmente les tocaban. Porque esa nueva premiada, que ya ha regalado el premio, que no se puede regalar por lo visto a su amo, esa premiada fue una de las que salieron corriendo de Miraflores en el año 2002, de las que estuvieron 48 horas en Miraflores pensando que ya habían recuperado todo, y que empezaron a decir: suspendida la República Bolivariana, se acabó República Bolivariana, se acabó la Asamblea Nacional, se acabó tal. Esa señora estaba allí en el 2002 y siguió recogiendo dólares para sembrar operaciones, por suerte desastrosas, por suerte bien mapeadas por los servicios venezolanos y por el pueblo venezolano, que dijo: aquí hay unos tíos sospechosos que están desembarcando. Y sí, efectivamente, eran sospechosos que estaban desembarcando, eran mercenarios, que luego resulta que son presos. Son presos de la libertad. O sea, la falta de libertad, la falta de democracia hace que pongan presos a estos angelitos de la guardia que iban ahí como mercenarios a intentar hacer lo que no se les ha dejado hacer durante tantos años, lo que tampoco han podido hacer con Cuba, por ejemplo. Entonces, bueno, esto creo que es importante entender el por qué no es cualquier cosa pasar de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela, y entender el papel de Bolívar. Es algo que les pone muy nerviosos a los opositores, por cierto, a estos opositores antipatrióticos, vendidos al imperio. Y lo digo así porque recuerdo, algunos lo recordaréis, tuvimos un debate hace unos años en la Casa de las Américas, que ellos pensaban que era su casa aquí, y me tocó debatir con un opositor, un magno opositor, y lo que más le molestó es que yo le dije: os hemos rescatado a Bolívar. Vuestro Bolívar era un Bolívar de cartón piedra, el nuestro es con citas. Eso, y los opositores que estaban ahí sentados no lo podían tolerar, y les ganamos el debate, también con la asistencia de muchas personas
que ellos no esperaban. Pensaban que iba a ser allí un llanero solitario. Pues no, ya había venezolanos y muchos compañeros aquí que habían entendido que, y el colocarlo en el terreno de juego del debate sobre Bolívar les molestó profundamente, porque les quitó los palos del sombrajo. Pues bien, esto es una de las sesiones que haremos. Una de las sesiones que haremos es sobre Bolívar y cómo Chávez recuperó a Bolívar. ¿Por qué? ¿Y por qué eso no fue entendido también en Europa y en parte de la izquierda europea de la época? Eso no fue entendido. Y en eso así seguimos, en parte de la izquierda europea, que siguen sin entender los procesos de transformación latinoamericanos, y el bolivariano incluido. Eso será una sesión. Otra sesión será el despliegue del proyecto bolivariano. ¿Cuáles han sido sus logros en todos estos años, en estos 27 años, y cuáles han sido sus dificultades? Con honestidad, con claridad. Hay que ver todos los logros, que son muchos, y que muchos los tenéis en la cabeza, supongo, los logros sociales, los logros económicos, los logros culturales, y también un logro fundamental, la visibilidad y la dignidad de los invisibles, de los patas en el suelo, como se dice allá. Esa dignidad, porque no solo es de pan que se construye la dignidad humana, es también de valores que le dan orgullo y sentido a una vida y a un compromiso. Eso es parte del legado del proyecto bolivariano. Y las dificultades que quiere decir los errores nuestros, los errores que hemos cometido, porque cuando se hace mucho, se hace en situaciones muy adversas, se cometen errores, pero sobre todo las actuaciones del imperio constante, permanente, para derrumbar esta revolución, lo mismo que la cubana, para hacer que no sea ejemplo. Ya no es el tema del petróleo solo, ni el tema de los minerales, es que no sea ejemplo para su propio pueblo y para otros pueblos, para que no sea ejemplo de que sí se puede vivir sin el capital privado, que sí se puede vivir sin terratenientes, que sí se puede vivir socializando la propiedad privada de los medios de producción, no de los cepillos de dientes, como nos dirían los imbéciles que desnaturalizan los conceptos que defendemos. Pues eso será otro tema, entender todo el valor de ese proyecto, porque eso explica el por qué hoy la gente está en la calle y quién está en la calle. Eso lo explica. Un tercer elemento sería ver la evolución de Nicolás Maduro Moros, su elección como presidente constitucional en abril de 2014 y la continuidad de la revolución bolivariana hasta nuestros días, porque sobre eso también se ha sembrado mucha miseria malintencionada. Yo recuerdo cuando murió Hugo Chávez, que se decía, Nicolás Maduro, un autobusero, ese conductor de autobuses, ese sindicalista, este no nos dura. Y esto era el sentir mayoritario de los escuálidos, de esa minoría, escuálidos porque son pocos, esa minoría que en Venezuela pensaba, Chávez nos lo hemos tenido que calar por muchas razones, porque tenía el ejército además con él y tal, ¿no? Pero Maduro no nos dura un telediario, o dos. Pues mira, ha durado lo mismo o más que Hugo Chávez y seguirá Nicolás Maduro Moros. Y seguramente ahora es cuando se verá, y muchos verán, por qué Hugo Chávez Frías escogió para proponer como candidato a la presidencia a Nicolás Maduro. Ahora lo veremos, lo estamos viendo ya, porque ha habido gente que lo ha visto desde el principio y otra gente que con legitimidad pensaba que a lo mejor otro de los grandes que estaba en torno a Chávez podía haber sido mejor que Maduro. Pues bueno, a veces los dirigentes se equivocan en las nominaciones, todos los dirigentes, todos. Pero en este caso Chávez no se equivocó, y lo estamos viendo en esos años, en lo que ha hecho en estos años, y lo vamos a seguir viendo en lo que va a hacer. Pues no es casualidad que haya dicho no a su abogado, no me pidan la libertad provisional antes del juicio, yo quiero preso aquí, voy a defender con dignidad, con altura, con fuerza las razones mis razones, y voy a desmontar las razones del enemigo aquí, lo mismo que hizo Fidel en su momento, etcétera, etcétera.
como hacen los revolucionarios de verdad, los que no se doblegan y lagrimean y piden perdón a la primera de cambio. Eso lo vamos a trabajar también. La otra cosa que ya, sobre la que me voy a referir un poco más, claro, es la más reciente agresión del imperio. Su contexto, la caracterización y las fases de su ejecución, que culminan hoy, justamente hoy, hace 15 días, en la madrugada del 2 al 3 de enero, con la intervención militar directa. Intervención militar directa. Bombardeos y asesinatos. Porque eso no es lo que dijo el representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Una operación policial con apoyo militar para capturar un narcoterrorista. Así lo dijo en el Consejo de Seguridad, y no era casualidad, era lo que le habían dicho, le habían trabajado con las empresas Big Data de las que ahora hablaré, para decir, mira, si queremos evitar que tenga la polémica de si no has hecho una declaración de guerra, de que has declarado la guerra a Venezuela pero sin declararla formalmente, de que no has pedido permiso a tu Congreso, que ahora en el Senado les ha ido por los pelos, como sabéis. En la primera votación perdió se fue criticado por los senadores de Estados Unidos por no haber pedido permiso y por tanto impedidos de continuar acción militar sin el permiso del Congreso, y ayer en una segunda votación, cuando el vicepresidente Vance fue persiguiendo uno por uno a los republicanos que con un mínimo de dignidad y de sentido común votaron diciendo que eso no se podía haber hecho y por tanto que no se siguiera haciendo, pues los ha ido persiguiendo para conseguir por un voto de diferencia que el Senado ahora diga por un voto, 51 a 50, es decir, con el voto cualificado del presidente del Senado, que bueno, no vamos a enviar eso al Congreso. De hecho, ya sabemos cómo está funcionando la no democracia de Estados Unidos, lo cual a mí personalmente me alegra que se caiga de una vez el mito de que esa es la democracia de referencia para las democracias. Bueno, pues eso es. La democracia norteamericana es eso que está, a lo que le estamos viendo ya todas las posturas. Todas las posturas. El imperio es eso. Gobierne Pepsi-Cola o gobierne Coca-Cola. Porque cuando gobierna Pepsi-Cola, invaden. Y cuando gobierna Coca-Cola, también invaden. Entonces, secuestro de un jefe de Estado. Porque es un secuestro de un jefe de Estado. Esa acción criminal que viola la Carta de las Naciones Unidas, que pisotea cualquier rastro de derecho internacional, eso se presenta por sus autores, repito, como una operación, pongo comillas, porque es lo que han dicho literal, operación policial de captura de un narcoterrorista acusado de ser el jefe del llamado Cártel de los Soles. Caramba, resulta que esto, yo creo que en octubre, en la charla que hicimos aquí en octubre, yo ya presenté, ahí sí que me vine con bibliografía y repartí una lista, el mito del Cártel de los Soles, narcotráfico, crimen organizado y política en Venezuela. Esto ya estaba documentado desde hacía 10 años, desmontado, cuando un compañero, Fernando Casado, que es una persona como yo, se vino de aquí para allá, se fue de aquí para allá y que él sigue allá. Y ha estado investigando, estudiando, preguntando, oiga, ¿ustedes qué dicen que es el Cártel de los Soles? Díganos, ¿qué pruebas tienen? ¿Qué datos tienen? Nadie, hablando con los opositores, hablando con las ONGs, las dizque ONGs, es decir, las OSIGs pagadas por el imperio. Y eso son algunas ONGs, OSIGs pagadas por el imperio, no gubernamentales, gubernamentalísimas, al servicio mercenario de los imperios, del imperio, vaya. Sí, te voy a decir del imperio y también de los vasallos del imperio europeos, que también fabrican OSIGs para colonizar Asia y África. También de eso podríamos hablar. No todas son así, por supuesto. Tenemos ONGs que son de buena fe y buena gente, que quede claro. Bueno, pues eso está claro desde hace mucho tiempo. Este trabajo se publicó en 2020, pero venía ya lo del Cártel de los Soles. Bueno, simplemente en valoración no existe, pero le han colocado jefe del corte de llamado Cártel de los Soles. Y ahora, 2 días después, como habréis leído bastantes, los mismos norteamericanos
dicen, no, el cártel vamos a quitar de la acusación lo del cártel de los soles porque nos hemos enterado que no existe. Entonces resulta que se le captura, se le secuestra como jefe de un cártel que resulta que no existe y ya se ha reconocido que no existe. Claro, la calificación de operación policial es porque eso permite saltarse parte de la legislación de defensa, y lo de narcoterrorista está muy colocado, muy visto, muy claro. Es también para intentar que no se pueda acoger a determinadas partes de defensa y que tengan ellos, al contrario, más a su favor aún las leyes por lo de terrorista. Porque desde el 2001 cambiaron la legislación norteamericana, desde las Torres Gemelas, y entonces si te ponen narcoterrorista, aunque demuestres que no eres narco, lo de terrorista lo tienes que demostrar, y ellos no tienen problema en llevarte a Guantánamo los años que sea, como hay presos en Guantánamo desde hace 20 años, sin juicio, ahí están. Eso es lo que yo creo que se debería llamar ya el complejo militar algorítmico como arma de guerra. ¿Por qué? Porque todas las operaciones que se han realizado que han llevado a esta agresión y al secuestro de Nicolás Maduro han sido operaciones monitorizadas por una empresa privada que está conchavada, consorciada con el Departamento de Guerra, porque el Pentágono ahora se llama el Departamento de la Guerra, más claro agua, de Estados Unidos, que han subrogado a esa empresa, Palantir, la podéis encontrar en la red, en las nubes, Palantir en la nube, Palantir, a la que le han subrogado contratos como si fuera un ayuntamiento de derechas, o a lo mejor no solo de derechas, que subroga las basuras, o un ayuntamiento ayusiano que regala la sanidad, las partes de la sanidad a empresas privadas, y entonces esos son los que hacen subrogados. Bueno, pues el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha subrogado, desde hace tiempo tiene subrogado, con acuerdos firmados con empresas de Silicon Valley, con parte de las empresas de Silicon Valley, el monitoreo cibernético con una Big Data impresionante que les permite analizar, colocar en el ordenador y en tiempo real afinar predicciones sobre lo que se ha de hacer, lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y cuándo se ha de hacer para atacar a tu enemigo. Son empresas de las que, sobre eso también los que habéis puesto el nombre para tal, os pondré las referencias bibliográficas, porque no me he traído los libros, de quiénes son los CEOs, que se llama ahora, los mercenarios al frente de esas empresas que han estado durante años asesorando al Pentágono y que en los últimos, desde agosto hasta ahora, han estado recibiendo contratos, y tengo las fechas, el monto y en algunos casos el concepto por el que se subroga esos contratos, y ahí se puede ver cómo está planificado, clarinete, cómo está planificada la operación esta, diferente a las operaciones Gedeón, Daktari y todos los desastres que han ido haciendo anteriormente. Esta operación está muy planificada, está muy trabajada, no solo con simulaciones de lo que había que asaltar o que había que bombardear, etcétera, sino colocando muchos datos en los que sí ha habido una colaboración imprescindible para colocarlos. La de los agentes de la CIA, que en el terreno, sobre el terreno, han ido recogiendo datos y alimentando esa Big Data. No solo son agentes de la CIA, también hay agentes de otros servicios que se van a reunir aquí en Barcelona en este mes de enero. Hay un encuentro de ciberterroristas disfrazados de servicios de no sé qué, de inteligencia. Inteligencia es un insulto a la palabra, pero bueno, los servicios de seguridad de estos países. Y aquí, quien no lo sepa, aquí tenemos Mossad. No sé si en la sala, pero en Barcelona tenemos Mossad.
y en Caracas hay un nido de Mossad. Y el Mossad, como los servicios secretos de Marruecos, son servicios muy, muy potentes, alineados con la CIA y en algunas cosas con mejor tecnología que la CIA, que son los que han actuado en Gaza. Porque el ejemplo, el antecedente de lo que han hecho en Venezuela es Gaza. En Gaza han utilizado la llamada inteligencia artificial para seleccionar objetivos, para decidir qué, cómo y cuándo atacaban determinados objetivos, a veces atacando intencionadamente, criminalmente, hospitales, y luego diciendo es que allí quizás había alguno de Hamas. Otras veces, no hay que considerar que esa inteligencia es tan inteligente, otras veces porque el misil se les desvió 400 metros y en vez de dar en donde querían dar, le dieron a un hospital. Ha habido de todo, también en Venezuela, En el misil en Katia la Mar, ese misil, La Guaira, perdón, el misil de La Guaira era un misil que no acertó donde iba y se cargaron un almacén en el que había elementos fundamentales para la diálisis de muchos enfermos. Eso parece que, o sea, las cosas son así, porque no hay que suponer, no hay que subestimar al enemigo, pero tampoco sobreestimarlo. Hay que analizar en cada caso cuáles son sus logros y reconocerlos y aprender de eso y cuáles son sus errores, ¿no? Porque cometieron varios, en esta operación policial militar cometieron varios errores y muchos horrores, pero varios errores. Se irá sabiendo, eso se irá sabiendo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela irá dando a conocer de la forma que le parezca oportuna y como elementos probablemente también para la negociación de la liberación de Maduro, de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, diciendo, oye, ¿verdad que sabéis lo que tenemos? ¿Verdad que sabéis lo que nos está diciendo, lo que no habéis dicho? Por ejemplo, alguna cosa sí ha salido. Una operación quirúrgica inmaculada. Y ese avión, que también tengo por ahí el nombre del avión, que salió de tal aeropuerto cercano a Nueva York y fue a parar a tal hospital de Texas cargado de militares heridos. ¿Eso qué pasa? ¿Que fue una operación quirúrgica limpita? No, ahí se combatió y nosotros perdimos 32 con camaradas cubanos y otros y más camaradas venezolanos combatiendo, pero ellos no salieron ilesos, no salieron ilesos. Lo que pasa es que no han dicho nada, y no hay solo heridos. Irá saliendo cuando convenga, como convenga, porque la lucha ha de tener inteligencia estratégica. Entonces, me estoy alargando ya demasiado. Con todos esos algoritmos, con la función algorítmica, pues un agente de la CIA, un mercenario, puede perfectamente decir, pues ahora hemos visto que el consumo están en una de las residencias de Nicolás Maduro, pues ha aumentado el consumo de hamburguesas y de tal y tal, porque la tropa que está vigilando, pues, y en tal otra residencia ha aumentado el consumo eléctrico y ha aumentado de tal hora a tal hora en tal sitio. Todo eso va a la Big Data. Cuando colocan un portaaviones como el Gerald Ford y dices, pero ¿qué hace un portaaviones enorme ahí? ¿Es la amenaza? No, es tecnología en barco, pero no, en barco. Tecnología pura, llena, para monitorear, conectada con el núcleo central en Florida. El otro barco, el barco en el que se llevaron a Nicolás Maduro, era una plataforma tecnológica. Y ahí van a parar, van surtiendo de datos, y esos datos se procesan y de ahí sale ahora apagón. Primero el apagón, después el pulso electromagnético para inutilizar las baterías antiaéreas. Después despegan los avioncitos a menos de 100 metros de altura para que no sean detectados. En algún caso falla porque las baterías antiaéreas estaban, y en algún caso hay batería antiaérea que se da cuenta, responde. Hay muertos de camaradas y compañeros venezolanos que respondieron, que salieron y respondieron. Algunos saltaron por los aires, otros son los heridos, que lo han explicado.
Casualmente no ha salido nada de esto en la televisión española, pero eso ha sido así. Y uno de esos avioncitos tuvo que salir corriendo, porque no pudo cumplir su misión, porque hubo resistencia, hubo combate. Todo eso se irá sabiendo. Consiguieron lo que querían en ese momento, el secuestro de Nicolás Maduro, y pensaron que con eso ya el discurso triunfalista de Trump habían acabado con el régimen. Pues bueno, el régimen, como bien ha dicho el cónsul, sigue intacto. Y no me detengo más que en los hechos, en toda la institucionalidad funcionando durante todos estos días. La Asamblea Nacional de Venezuela ha sido el lugar en donde tomó posesión Delcy Rodríguez, en donde se hizo la primera debate en el que la oposición democrática, y tengo los nombres de los opositores y de los partidos, intervinieron diciendo: nosotros no estamos de acuerdo con Nicolás Maduro y con el gobierno, pero defendemos la soberanía, defendemos la unión nacional, defendemos que queremos que vuelva el presidente y por tanto unidad nacional. Y eso lo dicen la oposición democrática. Tampoco ha salido en las televisiones y en los medios de aquí, pero eso es así. La oposición democrática en Venezuela ha cerrado filas con el gobierno en unidad nacional. Y la última reunión de la Asamblea Nacional ha sido la rendición de cuentas, en la que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó los logros de este año. Y ahí hay algunos elementos muy interesantes, que tampoco resulta que estos datos yo no los he visto todavía, ya saldrán supongo, ¿no? En TV1, en TV3, ¿no? Porque por lo menos les desmentirán eso de decir: es que la pobreza de Venezuela, es que claro, era desastrosa la economía como estaba. Caramba, pues para ser desastrosa, 19 trimestres de crecimiento económico continuo desde el 21, a pesar del bloqueo, consolidado 8,5, 3 de los últimos 4 años, Venezuela lideró el crecimiento de Sudamérica. Ah, pero esto, ¿quién es la fuente? Estos son los bolivarianos, claro. No, señor, la fuente es el CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la ONU. Esa es la fuente, con todos los datos reconocidos de la recuperación clara de la economía venezolana, sancionada por la CEPAL, por la ONU. Siguiente. Recuperación sostenida de la producción petrolera, porque en Venezuela se puede llegar a producir 2,5 millones, 3 millones de barriles diarios, pero con el bloqueo hubo lo que aquí veis, hubo el descenso brutal, porque además significaba problemas de mantenimiento en los pozos, problemas de tener los taladros, un montón de problemas creados. Pero resulta que desde abril del 2024, mirar cómo se está recuperando esa producción sin necesidad de que vayan las empresas gringas a recuperarlo, a dar una ayudita. Porque siempre ha habido en Venezuela una legislación, cuando digo siempre quiero decir, siempre ha habido legislación que ha permitido empresas petroleras extranjeras. El cambio que hubo desde la nacionalización del petróleo en la época de Carlos Andrés Pérez es que con Hugo Chávez se pusieron condiciones de dignidad para la presencia de empresas extranjeras, y se dijo claramente, yo en aquel momento estaba allí, se dijo: no, quien quiera quedarse que se quede, pero con estas condiciones. Se acabó regalar el petróleo a las empresas extranjeras. Chevron se quedó, Chevron norteamericana, Total francesa se quedó, Repsol se quedó, y otras dijeron: no, aquí no tenemos el beneficio que queríamos. ExxonMobil, ConocoPhillips, esos son los que se fueron. Esos son los que Trump quiere que vuelvan, pero claro, quiere que vuelvan con condiciones regaladas, con las condiciones que consiguen en otros países, ¿no? Acumulando por desposesión de la soberanía sobre los recursos naturales de esos países. Pues claro, ahí vendrá ahora un gran debate, y es petróleo. Si quieren venir, que vengan, nunca nos hemos negado, pero las condiciones son las que son. ¿Hay margen para negociar las condiciones? Hay margen. ¿Hasta dónde? Ahí está el debate. Y ahí va a haber un debate entre el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense, que se erige en padrino
de las empresas, y al otro día a Trump le dijo a Exxon, no, nosotros en estas condiciones no queremos invertir. Oiga, que nosotros, el gobierno de Estados Unidos garantiza la seguridad. Y dice, ya, la seguridad sí, pero el beneficio, lo que yo quiero, ¿van a aceptar los venezolanos regalarme el petróleo como yo quiero para poder invertir ahí para recuperar taladros y tal? Si no me lo regalan, yo no voy. Y Trump se fue con la cola entre las piernas, porque no le funcionó las reuniones, a decir, y ahora van a venir los petroleros. No, ya tengo 50 millones de barriles conseguidos. Sí, claro, son los barriles que no hay ni que extraerlos, porque fruto del bloqueo hay un montón de tanqueras, de barcos con petróleo que estaban ya pendientes de ser facturados. Que esa parte, al precio tasado por el gobierno bolivariano, lo han comprado los norteamericanos, pues sí, han comprado ese petróleo, cosa que Nicolás Maduro nunca se opuso, ni Chávez, a decir, no, vender petróleo a los norteamericanos, se lo vendemos, pero en condiciones de dignidad y de soberanía. Ese va a ser el debate ahora. Democracia directa en nuestros presupuestos, eso es importante. El plan de la patria ha llevado al nacimiento de más de 166.000 asambleas populares, de la participación directa de más de 3,4 millones de venezolanos y venezolanas. Eso es democracia con poder popular. Consultas existentes en estos años. Financiación, 35.000 proyectos en las 6 consultas populares realizadas en 2 años, 24 y 25, por un valor modesto, podemos decir, pero un valor que es oro en paño para que las comunas siembren dignidad, siembren soberanía alimentaria, siembren poder popular. Y la repotenciación de las comunas, gracias a esta actuación de democracia directa, ha sido fulgurante en estos últimos años. Es lo que explica que se haya pasado de depender de la dependencia absoluta casi alimentaria del exterior a tener soberanía alimentaria y a alimentarse con el 90% de productos producidos en Venezuela. Otra cosa que no sé por qué se les ha olvidado a los medios de comunicación. No sale esto. Siguiente. En cuanto al tema de la seguridad, claro, Maduro será narcoterrorista, pero lo que ha ocurrido es que en el año 25 Venezuela se posiciona como el país más seguro de la región, en contraste con esas narrativas. 3 homicidios por cada 100.000 versus 16 de promedio regional, política de seguridad basada en prevención, etc. Y la ofensiva contra el narcotráfico. Que la ofensiva contra el narcotráfico no la ha hecho la oposición terrorista, la ha hecho el gobierno bolivariano, con su fuerza. Kilogramos de drogas incautadas, de sustancias químicas controladas, de personas detenidas, de laboratorios clandestinos destruidos, de delitos ilegales, etc. Esta es acción. Estos son resultados de la lucha del gobierno bolivariano contra el narcotráfico. Estos son resultados. Siguiente. Y en el empleo, es que claro, en Venezuela hay mucha economía informal, es verdad, hay mucha economía informal, como en toda América Latina, hay mucha economía informal. Pero si miramos las curvas, veremos que, siguiendo las curvas desde el inicio hasta la actualidad, hubo un ascenso claro en esos hasta el año 2016, y luego con el bloqueo, con las medidas coercitivas unilaterales del demócrata Obama, impuestas por el demócrata Obama, empezó a bajar el sector formal, porque no había capacidad de producción, se bloqueaban los insumos para producir, bajó hasta que a partir de 2021-22, lo mismo que el crecimiento económico, se ha recuperado el empleo formal sobre el informal, como estáis viendo. Eso tampoco lo dicen en los medios de aquí. Siguiente. El tema de la mortalidad materna y neonatal. Es verdad que hubo un momento en la situación álgida de bloqueo, más COVID, etcétera, en que sí, los medios aquí decían, oye, en Venezuela está aumentando la mortalidad materna. Esto es gravísimo, eso es la crisis del régimen, es el fracaso del régimen, el desastre del régimen. Y la mortalidad neonatal está subiendo en Venezuela, esto es ya el final. Eso sí que salió. Pero en cambio, lo actual no ha salido. Que desde el 2023, 2024 y 2025 se han ido reduciendo drásticamente las tasas de mortalidad materna y mortalidad neonatal. Esto no lo veréis en los medios de comunicación de aquí, pero eso está tasado. Siguiente.
Energía eléctrica, lo mismo. Joder, no, siempre hay apagones, Venezuela está a oscuras y tal, es un desastre. Datos. Se rehabilitaron 4.930 megavatios, bueno, aquí están las dos, no me extiendo, ¿no?, en rehabilitados y en producción de energía. El salto que se ha dado en 2 años, del 24 al 25. La atención técnica, solución de fallas, instalación de transformadores, las infraestructuras nuevas, energía alternativa y tecnología que empieza a implementar la inteligencia artificial soberana para modelos predictivos de mantenimiento, que eso es fundamental para el futuro. Siguiente. Atención de las aguas, logros, el acceso al agua potable. Se incrementó 110% respecto a 2024. Esto es la recuperación a pesar del bloqueo, alcanzando esa producción nacional. Infraestructura hídrica recuperada, fuentes subterráneas activas. Poder popular organizado, 26.482 mesas técnicas de agua conformadas para la Contraloría Social. Eso es poder popular. Eso es la gente controlando a dónde va el agua, cómo se consume, cómo se reparte en cada comunidad. Eso aquí no se ve. Y en las teles de aquí tampoco se ve lo de allá. Proyectos hídricos emblemáticos. Siguiente. Sistema 1x10, una de las cosas habituales en Venezuela, el 1x4, el 1x10, el 1 por tal, es parte de la narrativa venezolana. En salud, casos atendidos, telecomunicaciones, energía eléctrica, atención a las aguas, educación, gas doméstico. Son resultados de buen gobierno en cifras. Esto es el desglose de por qué el PIB ha subido lo que ha subido en estos trimestres. Aquí está desglosado. Siguiente. Asfalto, lo mismo. En un año, la recuperación económica. Siguiente. Se acabó. Esto es lo que presentó ayer Delcy Rodríguez en la memoria y cuenta al Parlamento. Eso ya está presentado. Yo tengo aquí los datos. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y acabo, porque si no, no habría coloquio y entonces me matáis por razón. Hay muchas de estas cosas que hay que explicarlas. Y para eso hace falta personas como las que estáis aquí, como las que estamos aquí. Tener la información, tener la documentación para poder ir armados de datos, de conocimiento, no de insultos, de groserías, de fake news, que es de lo que van armados el enemigo. Armados de ese conocimiento, poder llegar a las poblaciones y explicar: oiga, Parlamento de Cataluña, ¿quieren que les hagamos una sesión a los diputados del Parlamento de Cataluña? Convoquen una comisión y vamos allí y les vamos a explicar todas estas cosas para que los parlamentarios de Cataluña se enteren. De momento se ha planteado una moción en el Parlamento de Cataluña, una moción de condena de la violación del derecho internacional y del secuestro de un jefe de Estado, que puede salir adelante. Puede salir adelante porque es una moción que han propiciado la CUP, Esquerra Republicana de Cataluña y los Comuns, y que con esos tres solo no da, pero con la posición de Pedro Sánchez y del PSC, necesitado además de según qué alianzas y tal, sí dan los 72 votos en el Parlamento de Cataluña para una condena de la intervención, en los términos que han intervenido, y del secuestro de un jefe de Estado. Hasta ahí el PSC llega. Pues venga, hasta ahí. No vamos a pedirles ahora que se hagan la autocrítica de las burradas y desastres que han hecho durante tiempo. No, está bien. Ahora han entendido eso. Hasta donde han entendido nos vale. Y si Junts acepta lo mismo, si no le da miedo a Alianza Catalana, esa moción ya no sería de 72, que ya es mayoría, sino que sería una mayoría cualificada con derecho a exposición en el plenario. Pero de todas formas, nuestros amigos, nuestros camaradas venezolanos pueden tener una moción del Parlamento de Cataluña condenando lo que hay que condenar, lo que todos condenamos. Eso se puede dar. Y se podría dar en los ayuntamientos. En fin, quedan más temas. La situación actual y escenarios de futuro yo casi lo dejo para el coloquio, para compartirlo, y por supuesto dejo para el coloquio el papel de la solidaridad internacional en defensa de la soberanía de Venezuela, de la soberanía de América Latina y del Caribe y de todos los pueblos del mundo, que creo que es fundamental eso.
pero eso es compartido, eso es ponernos a trabajar, es quitarnos el miedo de encima, las incertidumbres, la parálisis en la que nos pueda subir la angustia y la desazón de cómo están gobernando impunemente el mundo los poderosos, y avanzar. Yo creo que la disyuntiva hoy en América Latina es más que nunca la de un continente en disputa entre el enemigo de toda la vida, pero con tecnologías nuevas muy potentes que hemos de saber calibrar, porque el uso de la inteligencia artificial como arma de guerra tiene una potencia, un poder que puede ser mayor que el hipersónico misil, que si sale llega en 2 segundos, pero estamos viendo que a lo mejor tener misiles hipersónicos no es la garantía de todo, porque van estos y con la Big Data dicen primero se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto, luego se entra por aquí y tal, y eso obliga a una reflexión. Por tanto, yo creo que esa lucha de sumisión o soberanía es el eje central, soberanía de todos los pueblos, Venezuela, América Latina y cualquier pueblo del mundo. Y ese es el debate en el que se nos necesita a los pueblos. Los gobiernos necesitan a los pueblos. Unos para que se les diga, a ver si os enteráis, o en las próximas elecciones vais finos y seguís así. Otros, si son gobiernos más o menos titubeantes o débiles, o que dan una de cal y una de arena, para que las den todas de cal y que se quiten las de arena. Y eso hace falta aquí y en cualquier lugar, pero también aquí, también en nuestro país. Y podemos hacer fuerza para garantizar, para decir que sí, el pueblo catalán, el pueblo vasco, el pueblo gallego, los pueblos que componen el Estado español, son pueblos que sienten, viven con los que están defendiendo un proyecto de emancipación que es ejemplo, referencia, no modelo para calco y copia, porque cada pueblo tiene sus modelos, todos. Cada pueblo construye sus transformaciones, pero referencia ética, moral, política, estratégica. Yo creo que los venezolanos merecen, con su accionar, ese bravo pueblo, con su accionar heroico frente al imperialismo, porque claro, la palabra imperialismo tampoco la veréis en los medios, la veréis según referido a zonas, países del este o tal, pero los 40 principales, porque son 40, en la ONU, cuando dicen la opinión pública internacional, son 40, como lo reconoció porque yo estuve atento a todo el Consejo de Seguridad, dijo, no, pues somos 40 o 50 países que hemos condenado no sé qué y no sé cuántos aquí y allá. Y dices, caramba, pero ¿usted sabe cuántos países tiene la ONU? ¿Usted sabe que son 193? Ustedes solo son 40-50, que es el imperio y sus vasallos. Y nosotros, como pueblo, no somos vasallos. Nuestros gobernantes, algunos quizás sí, la von der Leyen ya se ha visto lo que es. El secretario general de la OTAN ya se ha visto lo que es. El empleado a sueldo, limpiabotas, ese es el secretario general de la OTAN. Esos dirigentes europeos ya sabemos lo que son, pero los pueblos europeos no son eso. Y lo están demostrando, lo empezamos a demostrar, y el pueblo norteamericano está haciendo lo mismo, empezando a demostrar que ellos tampoco son vasallos de gobernantes, iba a decir de gobernantes de mierda, pero bueno, vamos a decir de gobernantes que están desposeyendo sus pueblos. Yo creo que en eso tenemos que ser conscientes de nuestra fuerza, porque la tenemos, la hemos de usar, y para eso razones y pasión razonada y razón apasionada. Así estoy seguro que más pronto que tarde conseguiremos consolidar el camino para la liberación y la emancipación de todos los pueblos. Muchas gracias.